pecado. Es hora de volver a la Guerra de Granada, el acontecimiento más importante sin duda de todo el siglo XV, y si me apuran casi de toda la Reconquista, ya que por primera vez en casi 800 años la península ibérica volverá a estar en su totalidad bajo la misma fe cristiana. Detengámonos en aquella memorable visita que la reina Isabel hizo a Úbeda con motivo de emprender la campaña para la toma de la ciudad de Baza. Sigamos para ello el relato de la página web Turistur. Sin duda el suceso merece la pena, pues como toda buena historia no le falta su guiño a la leyenda. Hacia finales del siglo XV, encaminaba Isabel la Católica su trayecto hacia el último reducto ocupado por los musulmanes en la península ibérica, el impenetrable Reino de Granada. Era el año 1489 que marcaba el comienzo del fin del reino nazarí, cuando en otoño Isabel de Castilla se dirigía a la campaña de Baza. Ya había caído Málaga, Loja, Ronda, Álora, Lucena, Alhama y Zahara. Con la conquista de la ciudad de La Hoya, Granada quedaba prácticamente sitiada. Cuando cae Baza, los árabes se entregan con ella Guadix y Almería sin esperar al cerco cristiano para centrar sus esfuerzos en la ciudad de la Alhambra. Dada la importancia de esta batalla, la mismísima reina decidió ir en persona a alentar las tropas organizadas por su marido Fernando, con más de 12.000 soldados de caballería y 50.000 de infantería. La visita de Isabel, unida al buen tiempo y la obvia superioridad numérica y logística de los cristianos, hizo que, la víspera de Santa Bárbara, el sitio llegara a su fin. Isabel la Católica, que por entonces tenía su corte en diferentes ciudades en función de la realidad política del país, decide trasladar su corte a la línea de batalla. Isabel había dado a luz a su última hija, Catalina, 4 años antes. Dejó a sus 5 vástagos en manos de cuidadores y preceptores de confianza y partió hacia el sur de España. Los caminos de la España del siglo XV dejaban que desear. Llenos de saqueadores y peligros, las malas condiciones se acentuaban conforme más cerca se estaba del lugar de la frontera. En su caminar hacia Baza, Isabel decide pernoctar en la primera ciudad que encuentren en su noche del 5 de noviembre de 1489. ¿Qué ciudad encuentran? Úbeda. La Úbeda de 1489 poco o nada tiene que ver con la ciudad que vemos hoy día, fruto del esplendor que vivió en los siglos XVI, ya durante el reinado del nieto del monarca Carlos I de España. Era una ciudad pequeña, deteriorada, consecuencia de llevar años siendo tierra de frontera y víctima de incursiones de musulmanes y luchas internas. En el corazón de esta ciudad se situaba el convento de Santa Clara. Se trata del convento más antiguo de Úbeda, fundado después de la Reconquista por las monjas franciscanas. El primer documento del que se tiene constancia de existencia de este convento es de 1290. No es de extrañar que la piadosa reina eligiera este lugar para pernoctar, un lugar donde orar por la fortuna de las tropas cristianas y un rincón donde descansar su largo viaje. Lo que hoy vemos no tiene mucho que ver con lo que vio la reina. La portada principal, en la plaza del mismo nombre, data de 1779, por lo que es de estilo barroco. Detrás de ella hay otra portada mudéjar que, aunque más cercana a la época de Isabel la Católica, es posterior a su visita. Por desgracia, las condiciones del convento dejan mucho que desear. Con muy pocas religiosas desde comienzos de este siglo, sobreviven a duras penas con la venta de deliciosos dulces caseros. Como todas las visitas magnánimas, con su paso se dejó una leyenda que pervive a día de hoy. La Puerta de Granada es una puerta de la muralla árabe que se sitúa en Úbeda. Cuenta la tradición que por ella pasó Isabel la Católica en su reconquista, camino hacia el último reducto de la civilización mora, Granada. Cargados como iban de víveres y recursos para las tropas, abandonaron un cofre cargado de oro y joyas sin darse cuenta. Los responsables de la ciudad no permitieron que este dinero acabara en manos equivocadas, por lo que lo escondieron esperando el regreso de sus dueños. Dice la leyenda que este cofre fue escondido cerca de la puerta. ¿Cómo recuperarlo? Solo aquel que consiga comerse una granada en el dintel de la puerta sin que se le caiga un grano al suelo será quien lo descubra. Es tiempo, querido oyente, de dejar descansar la pluma por hoy.
Fatigados los ojos de consultar libros y páginas web, creemos que es un buen momento para detenernos. Hemos llegado a las postrimerías del siglo XV, a las puertas de ese legendario año de 1492, donde el mundo conocido hasta entonces por el occidente europeo cambiará para siempre. Una nueva era se abrirá llevada por los vientos atlánticos a bordo de elegantes carabelas. La Edad Media irá quedando atrás para despertar a un universo renacentista solo accesible para las élites que mirarán la vida y su propio papel en el mundo con ojos diferentes. Es precisamente ese año de 1492 cuando morirá Beltrán de la Cueva, el último símbolo del medievo vetense. Con él se cierra una etapa amarga de la historia de la ciudad, regida por violencias, incultura y miseria. Lo que está a punto de llegar es tan impredecible como la secuencia de un sueño. El Renacimiento irrumpirá de manera tan inesperada y brutal que su destello aún hoy nos sigue deslumbrando. Pero antes de Cobos y Vandelvira habrán de ocurrir otras cosas. El terreno aún no está abonado del todo. La Úbeda medieval todavía no ha dicho su última palabra. Aún se resiste a morir. Cuando echo la vista atrás y trato de buscar el origen de mi afición a la historia, siempre acude a mi mente una colección de novelas de aventuras que mis padres adquirieron cuando yo tenía 11 o 12 años. Sus títulos eran tan sugerentes como La isla del tesoro, Los tres mosqueteros, Viaje al centro de la tierra, El último mohicano, La flecha negra, El prisionero de Zenda, Ivanhoe o Los últimos días de Pompeya, entre otras joyas de la literatura. Aquella colección de clásicos universales sería solo el principio de una dilatada trayectoria de lecturas que se prolongaría hasta el día de hoy. Devoré aquellos libros sin ser muy consciente de que acababa de abrir una puerta que ya no se cerraría nunca. A pesar de tratarse de una edición no demasiado buena y de que releí algunos ejemplares, tengo la suerte de conservarlos hoy en su totalidad. Numerosas páginas están descosidas y amarillean peligrosamente, y las portadas de color rojo con dibujo central alusivo se encuentran bastante ajadas, pero solo el hecho de que permanezcan en la estantería desafiando el tiempo sin haber sufrido una sola baja les otorga a mis ojos un valor sentimental incalculable. Pero si los libros fueron la llave que abrieron la puerta, los profesores, o mejor dicho, el profesor que puso palabra al pasado en los años de instituto, fue el que alumbró el camino. Es por eso que quiero dedicar el epílogo de hoy a la figura de aquellos docentes vocacionales que son capaces de cambiar la vida de algunos de sus alumnos. En mi caso, la literatura fue la semilla y la labor docente de aquel profesor de historia, el agua que regó el árbol. Seguro que cada uno de vosotros tiene en su mente el recuerdo de uno o varios maestros o profesores que de alguna manera despertaron una vocación latente o simplemente la descubrieron. Solo con el paso de los años sabemos valorar en su totalidad el maravilloso regalo que supuso que alguien nos marcara el rumbo o desvelara una afición tal vez desconocida hasta ese momento que ya habría de acompañarnos siempre. En un país en el que la figura de maestros y profesores está cada vez más denostada y despreciada por los gobiernos, donde no se les pide opinión acerca de las leyes que regirán la educación de las futuras generaciones, donde su autoridad ha sido reducida a la mínima expresión y donde el esfuerzo y la voluntad de aprender solo es una variable secundaria en el organigrama curricular educativo, resulta sorprendente que aún queden profesionales que conserven esa vocación capaz de romper los esquemas de chicas y chicos con ganas de explorar el mundo en cualquiera de sus disciplinas, que aún posean la ilusión por resolver una duda poniendo su alma en ello o de dedicar su tiempo libre en diseñar estrategias para hacer llegar de una manera más eficaz el conocimiento a sus alumnos. Yo he tenido la fortuna de formar parte de este colectivo docente y a diario veo casos de compañeros que se dejan la piel por desempeñar su tarea yendo siempre un paso más de lo que se les exige. Verdaderos docentes, profesores con mayúsculas que hacen de este oficio un ejemplo de dignidad y buen hacer realmente emocionante. Vaya mi pequeño homenaje para todos ellos, porque mientras quede un maestro capaz de despertar una emoción, una vocación, una duda o un sueño en cualquiera de los estudiantes que le escuchan a diario, habrá esperanza en este mundo. Un saludo y hasta la próxima.